presentación, desarrollo piscícola de la región Guayana. Primero que nada vamos a ver el área que corresponde a la región Guayana, ¿no? Aquí estamos en Sudamérica. Nosotros estamos al norte de Sudamérica y dentro de eso lo que es Venezuela, la región Guayana corresponde a los estados Bolívar, Amazonas, del Tamacuro, sur del estado Anzoátegui y Monagas y apoyo al sur del estado Guárico y Apure. La población correspondiente a esta región está alrededor de 1.750.000 habitantes. Su extensión corresponde a como el 52% del territorio nacional. La acuicultura en la región Guayana, yo voy a hablar de lo que corresponde a tres décadas, ¿no? De 1984 al 2014. En esa región, Fundación La Salle, Campus Guayana, y dentro del campo, Estación Hidrobiológica Guayana, realizaba estudios limnológicos del río Orinoco y sus lagunas adyacentes. En el 84 inicia, digamos, con lo que es el desarrollo de la piscicultura como una actividad generadora de fuentes de alimentos de alto valor nutritivo. Se centra en las especies regionales, ¿no? Con potencial para la piscicultura, como son la cachama, Colosoma macropomo, y el morocoto o cachama blanca, como lo llaman en otras regiones de Venezuela, que es el Piaractus braquipomo. En realidad no teníamos en ese momento, en el 84, muy poca información referente a lo que era la biología, reproducción y sistemas de cultivo de esta especie, ¿verdad? Entonces tuvimos que iniciar con lo que es la revisión bibliográfica. De hecho, parte de la información fue adquirida en la Biblioteca del Oceanográfico en Cumaná. Y bueno, también hay que acotarnos, en los años 84 no se contaba con tecnología así como ahorita, por ejemplo, comunicación rápida, celulares, redes sociales. Entonces era el tradicional ir a la biblioteca, revisar todo lo que era la información que teníamos a la mano. Nos dimos a la tarea de la formación de un plantel de reproductores capturando ejemplares silvestres, ¿verdad? Para comenzar a trabajar con lo que es la parte de reproducción, o tener los alevines, que es una de las primeras etapas dentro de lo que es desarrollo de una piscicultura, tener la disponibilidad de semillas. En la estación hidrobiológica comenzamos con los primeros ensayos de reproducción en alianza con el INIA. En ese momento era el antiguo FONAYAP. Se logró la primera reproducción el 20 de agosto del 86. El protocolo de inducción fue realizado con hipófisis de Caribe, que por cierto fue donada por el profesor Otto Castillo, y constaba de 7 aplicaciones, 5 preparatorias con intervalos de 24 horas y 2 definitivas. O sea que todo el proceso duraba aproximadamente 6 días. La inyección era intramuscular. Aquí vemos una foto aérea de lo que es la estación del FONAYAP. Se usaron incubadoras fabricadas con botellones de vidrio de 20 litros invertidos. En ese momento, en esa época no habían botellones plásticos, y tuvimos la tarea de poder quitarle el fondo. Eso fue algo problemático, pero se logró el fondo del botellón para poder hacer fabricar la incubadora. El sistema de levante no fue en sistemas tradicionales de estanques, no teníamos disponibilidad en ese momento tampoco. Se hicieron en tanques de cemento, de unos 2x2, y alimentados a diario con colecta de plancton. Se filtraba de acuerdo al tamaño del plancton que se requería en ese momento. Bueno, el resultado dio unos 36.000 alevines, ¿no? para esa primera reproducción, después de más o menos un mes.
Luego, en el año 1988, empezaron algunos avances, ¿no?, en materia de reproducción. Uno de ellos, por ejemplo, el protocolo de inducción pasó a ser 2 dosis, una preparatoria y una definitiva, con intervalo entre 12 y 18 horas. Entonces, imagínense, ya se bajaba de 7 días o 6 días un animal en cautiverio a un menos de 2 días, ¿no? El agente inductor por excelencia era el extracto hipofisario de carpa. Se estableció también patrón del desove, que eso es otra cosa que era lo que es la hora grado. Para cachama eran 240 horas grado y para el morocoto 210. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, o sea, una pequeña explicación para posiblemente a lo mejor hay gente que, sobre todo si a lo mejor están algunos que estudiantes o que quisieran tener un poquito más de información referente a esto. Es importantísimo porque a partir de la segunda dosis, a partir de esa dosis definitiva, la segunda dosis, se toma como tiempo cero. A partir de ahí se empieza a tomar la temperatura, ¿no? Y el promedio de la temperatura multiplicado por el número de horas que lleva da una cifra. Cuando se acerca en la cachama a la cifra de 240 horas, está a punto, digamos, el animal digamos, lo que es la ovulación, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo bien presente porque es el momento en donde uno tiene que ya extraer el animal, sacar el animal y hacerle la práctica del desove, ¿verdad? En el morocoto vimos que el tiempo de lo que es hora grado es un poquito antes, ¿verdad? También la inyección que se aplicaba de intraperitonal, comenzamos a trabajar con inyecciones con intramuscular se hacía antes, ahora con intraperidonal. Esto facilitaba la absorción de la hormona, ¿verdad? Con la gente que ha trabajado con inyecciones hormonales sabe que la intramuscular a veces hay que aplicarla de forma lenta porque puede haber rebote del líquido y por ende no hay, digamos, la concentración de la dosis puede variar, ¿verdad? Porque parte la estás perdiendo en esa técnica, en esa práctica. Entonces, nosotros ya usamos, a partir de ese momento, empezamos a usar inyecciones intraperitonales. Además de que facilitaba también la fluidez del líquido, podíamos utilizar agujas un poco más gruesas y todo. Se usó también la biopsia ovárica y posterior clarificación de los ovocitos como para determinar el grado de madurez de acuerdo a la posición del núcleo. También la técnica de sutura del poro genital, ¿verdad? Después de la segunda dosis, se suturaba el animal para evitar que en el momento que se hicieran revisiones o en el momento del desove, previo al desove, hubiera pérdida de huevos, ¿no? Por el movimiento del pez en el momento que se esté haciendo la práctica. Se comenzaron también con las técnicas de hibridación, colosoma con piaractus. En Oriente lo llamamos cachamoto, pero sé que tiene diferentes, cachamay, en diferentes partes del país lo llaman de otra manera, pero digamos, ya comenzaron con lo que es la parte genética. Ensayos con semen refrigerado y criopreservado también, ¿no? A veces en el momento que hacen la reproducción, no hay sincronización de la hembra con el macho y en ese momento, bueno, que incluso en ocasiones fuera de periodo de reproducción pudiéramos tener material genético disponible, también para hacer intercambios entre estaciones, ¿verdad? Eh, en la Fundación La Salle se hizo con especies híbridas que vimos que tenían desarrollo tanto en la parte del semen, líquido seminal, como en las hembras, un desarrollo gonadal, aunque no tan desarrollado, pero logramos obtener algunos ejemplares en retrocruce de especies. Todas estas que estoy diciéndole yo, tanto la parte de criopreservación como de retrocruce, se hicieron unos trabajitos y creo que están por ahí en internet publicados. La incubadora también que se pasó ya de ese fastidioso botellón de vidrio
a incubadora cilindrocónica del tipo Wanarovich, ¿no? La ven aquí a mano derecha, ¿no? Esto que está aquí, esta parte que está aquí es el filtro, un filtro que se quita y se pone para que en el momento que se echan los huevos, se agregan los huevos, antes de empezar a funcionar la incubadora, se coloca el filtro. Este espacio que se ve aquí precisamente es para que cuando esté saliendo el agua no haya presión y puedan los huevos o en el momento de la eclosión las larvas estar succionadas pues, por la salida del agua, ¿verdad? Entonces, y para poder después obtener las larvas y que pasen a otro sitio, se quita el capuchón o el filtro y las larvas salen sin estar manipulando. El sistema de marcaje también para los reproductores, eso es importante porque entonces de esa manera nosotros tenemos un plantel de reproductores ya identificados, validados, podemos hacerle registro, seguimiento, ¿verdad? Y los conteos de las larvas se hacía mediante registros fotográficos. Todo esto lo vamos a ir mostrando de la manera fotográfica en lo largo que pasa digamos, la presentación. También con este registro, ¿no?, de reproductores se pudo constatar que hubo registro de hembras que desovaban más de una vez durante un mismo periodo reproductivo, ¿verdad? Con esto podíamos alargar la época de reproducción para el centro el centro de reproducción, ¿no? Aquí muestro una cucharilla que se hizo que era el dosificador de nosotros para digamos, la balanza analítica, vamos a decirlo así, de nosotros, que tenía a un lado de la cucharilla 5 miligramos, del otro lado 15 miligramos, y la combinación de ambos cuando se requerían hacer los pesajes. Entonces, se hizo, bueno, de manera muy artesanal, pues. Aquí vemos el lugar, ¿no? La base de la aleta pectoral, que se hace la aplicación de la dosis. Nosotros de la dosis que se le iba a aplicar la dividíamos en dos. Por ejemplo, si se le iban a agregar 4 cc, 2 cc se le agregaban de un lado, 2 de otro lado, para que pudiera cubrir totalmente la cavidad abdominal. Estos fueron los primeros marcajes que se hicieron con arete numérico. Aquí está lo que es la parte de la sutura. Yo pongo aquí un pequeño video. Voy a adelantarlo un poquito para que no... Pero más o menos para que vea cómo era la técnica de sutura, ¿no? Eso se hacía después de la segunda dosis. Y aquí tenemos ya, como normalmente trabajábamos nosotros con el marcaje electrónico. O sea, este es el aparato con que se leía las inyectadoras especiales, ¿no?, para poder impulsar el chip, que es esto que está aquí, que es más o menos del tamaño de un grano de arroz. Y bueno, la parte de lo que es la biopsia ovárica, una aguja gruesa, ¿no?, como la de ganadero, así se introducía entre 2 a 3 centímetros, con un movimiento rotatorio, se subía el émbolo, se extraía aquí, no sé si se ve bien lo que es ya los huevos, y después se pasaba a lo que era la clarificación, ¿no?, con el líquido de Serra para poder verificar el grado de madurez de los huevos, de los ovocitos, pues. La evaluación del porcentaje de fecundación con una varilla de vidrio, ¿no?, se colocaba a lo largo de toda la incubadora, se hacían varios muestreos. Aquí podemos ver, ¿no?, cuando determinaba el grado de fecundación, ¿no?, el porcentaje de fecundación, contaba huevos buenos, huevos malos. Aquí se ve, por ejemplo, estos que están aquí claritos son huevos fecundados, huevos buenos, los blancos que se desmineraliza el material adentro por no haber logrado lo que es la fecundación y son catalogados como huevos malos. El conteo de larvas nosotros lo realizábamos hacíamos una bandeja cuadriculada, ¿verdad? Colocábamos las larvas, siempre es preferible las larvas recién comidas para que pudieran tener un contraste, ¿no?, y se pudieran ver
muy bien, se tomaba la foto, se contaban al azar 4 o 5 cuadrículas, se sacaba un promedio y de ahí multiplicamos por el número de cuadrículas que tenía la bandeja y ya teníamos ahí un aproximado del número de larvas. El que quisiera tener el número exacto, bueno, tenía tiempo, se ponía a contar larva por larva. Estos son los tanques clásicos, entre 200 a 400 metros cuadrados, donde se preparaba para fertilizarlo, prepararlo como para que hubiera ya la productividad de plancton disponible para las larvas que se iban a sembrar. Los tanques de cemento en donde los alevines se recibían aquí, se aclimataban previo al despacho o transporte, ¿no? Aquí el termo de criopreservación, ¿no? Termo de nitrógeno líquido de 20 litros, donde colocamos las pajuelas y la batería de incubadora que teníamos. Esto era en el centro Atojil, ¿no? Las larvas, una vez que nacían, por un canal de distribución, caían a un colector. Esto también fue tecnología propia que trabajamos en Guayana. Son mallas de organza, un material fino con un fondo cilindro cónico, con material como plástico, o sea, como una especie de semicuero, ¿verdad? Aquí se ve el material, esto tenía aproximadamente unos 100 litros, algo así. La ventaja que tenían estas incubadoras, con lo que decía yo, con el filtro, es que podíamos hacer varios ensayos. O sea, aquí podíamos tener híbridos de cachama con morocoto o híbridos inversos o puros. Y entonces con los filtros íbamos sacando de acuerdo a lo que queríamos colocar en cada uno de los colectores. Y teníamos diferentes, o sea, larvas, ¿no? De diferentes especies o de diferentes cruces, ¿verdad? Aquí más o menos un desglose de qué es lo que se hacía para lo que es la extracción de semen para que fuera preservado, ¿verdad? Se extraía el semen directo, tenía que caer directo a una bolsa, se insuflaba con oxígeno, se almacenaba en un refrigerador para posteriormente evaluar. Si el semen en el momento que íbamos a evaluar tenía que, antes de activarlo, tenía que estar latente, vamos a decirlo. Una vez que se le colocaba la gota de agua y se verificaba que había una buena motilidad, entonces sí, digamos, ahí pasábamos a lo que era la otra fase, que es se pesaba la muestra y de acuerdo al peso de la muestra, en una relación 4:1 se colocaba el crioprotector, que constaba de una solución de dimetil sulfóxido, yema de huevo y una solución salina. Se llenaba y bueno, y se almacenaba, se llenaban las pajuelas y se almacenaban en el termo de nitrógeno. Aquí veo un video, voy a también adelantarlo un poquito, ¿no? Para que más o menos vean, se seque el animal, ahí tiene que caer la gota directa. Si vemos que el momento que se está capturando el semen, esta gota, digamos, resbala o se mueve hacia los lados, seguramente con la humedad del pez se pudiera activar el semen y a lo mejor ese semen, si se hace la evaluación, no pasa la prueba y no se preserva. Otro ensayo que trabajamos nosotros entre la Fundación La Salle y la estación de Atojil, cuando se inició la estación de Atojil, está a la orilla del río Caroní. El río Caroní, una de las características del agua es que es de agua muy ácida, pues, o sea, tiene un pH que ronda entre los 5 y 6. Estábamos con la duda de si una agua con esa acidez pudiera los huevos estar afectados en su desarrollo embrionario. Entonces optamos por hacer un ensayo que fue que aquí en la estación de la Fundación La Salle hicimos un desove
parte de esos huevos, una vez que fueron fecundados e hidratados, se colocaron en estos envases, ¿no? Previo a oxigenado, esta agua se oxigenó, luego se coloca el huevo ya fecundado, se completa con agua hasta el final para evitar que haya cámara de aire y con el transporte haya un bamboleo y puede haber un maltrato del huevo, ¿verdad? Y luego se transportaban y se colocaban en las incubadoras y comenzaba el proceso embrionario con la incubación. Esto vimos que no había diferencias significativas entre los huevos desarrollados en las incubadoras con agua de pH 7 y con agua de pH 6 o 5.5. Y ahí por lo menos ya le dimos ya el visto bueno a que el centro piscicolato Gil podía también tener ese proceso de lo que es la incubación. Aquí se ve en esta secuencia fotográfica el momento del desove, el momento que se le echa el semen y la activación, se coloca en la incubadora. Aquí la clasificación, una larva que seguramente tienen unos 8 o 9 días, que se le veía el tracto digestivo. Y aquí se veía también lo que es la parte de cuando se transportan huevos o larvas a otro centro de producción, ¿verdad? Y el despacho con los productores. Aquí se ven ya los datos, ¿no?, que tenemos durante, esto fue lo que pudimos obtener. De verdad que le pido disculpas porque, como saben, yo estoy en Santiago de Chile y mucha información la tuve que obtener incluso el licenciado Luis Pérez hasta última hora, mandándome desde España información, datos, y bueno, de verdad que no tenía toda la información que hubiera requerido, pero bueno, aquí parte de los datos que siempre se registraban era hembras tratadas, hembras desovadas, todo lo que es en gramos de huevo, y los porcentaje de larvas eclosionadas, sobrevivencia del alevín, eficiencia del desove. ¿Ves? Con esto esto es importante registrarlo, de verdad, porque aquí podemos sacar nosotros un diagnóstico de dónde están las carencias, los problemas, dentro de todo lo que es el proceso desde la inducción, la hembra que se selecciona hasta la obtención de los alevines, ¿verdad? Entonces podemos tener un panorama claro de dónde es que tenemos que enfocar los esfuerzos para ir mejorando, ¿verdad? Esta parte de acá abajo vemos lo que es la época, esto de aquí, una línea que corresponde a todo un año, ¿no?, desde enero hasta diciembre. Aquí la época natural de desove de los animales, que corresponde a esta línea negra. La parte de abajo, la azul, es las estaciones de reproducción en general realizan lo que son las campañas, ¿no?, de reproducción. Se extiende un poquito más. Y aquí en Guayana, en las estaciones, tanto lo que es la parte de Fundación La Salle, incluso hasta con Hato Gil, llegamos a tener reproducción durante casi todo el año, ¿verdad? Con no sé si por el clima, manejo del plantel de reproductores. Aquí se ve una gráfica de número de animales inducidos, número de animales desovados y la distribución promedio, ¿no?, durante la época del periodo como le corresponde, de 2004 al 2009. Como ven, ¿no?, durante todo el año había disponibilidad de alevines. Aquí le voy a mostrar, o sea, una idea que siempre estuvo presente después de toda esta experiencia que a lo largo de los años se fue adquiriendo. Era que con lo extenso que es el territorio de la región guayana, la idea era que pudiéramos nosotros tener un centro
primario de producción de larvas, donde tenemos ejemplares ya probos con, con unos niveles de consanguinidad bajos, con unos niveles digamos, de eficiencia excelente, bueno, ¿no? Y con un equipo técnico también de primera. Ahí podíamos obtener larvas de buena calidad. Es más fácil transportar larvas en distancias medianas o largas, y tener centros de levante, o sea, lagunas pequeñas, centros de levante donde la capacidad, digamos, técnica a lo mejor no era tan exigente como un centro primario, y de esa manera tenía los productores la disponibilidad de alevines mucho más cerca, ¿verdad? Eso se hizo con suma eficiencia en el sur de Monaga. Por la zona, se hicieron algunos ensayos por la zona de Maripa y también por lo que es el territorio de Gran Sabana, con la comunidad indígena de Mona. Sin embargo, aquí los resultados no fueron tan como lo esperábamos, porque las condiciones del agua, aparte del frío, las condiciones del agua con bajos nutrientes, la cantidad de, de productividad primaria que pudiéramos tener disponible para las larvas no era la esperada, y por consiguiente los resultados no eran muy buenos. Aquí están los centros que después se fueron desarrollando a lo largo de los años en Guayana. Está el territorio del Delta, municipio Casacoima. Esto es una empresa privada, Piscicultura Marivaca, que producía alevines. Está el INIA, ¿no? Ya en el territorio cercano a Tucupita, por el Corcocuina. En San Félix, Fundación Las Salles y el Centro Piscícola de Atojil. Edelca también montó un laboratorio de reproducción a la orilla del embalse de Guri. Y el linológico en Caicara del Orinoco, del Agudo, también tenía un centro de verdad que nosotros como digamos, centro primario, solicitábamos a muchos de los centros a ver si nos podían entregar información como para tener la estadística, ¿no? Y de verdad que nunca tuvimos una información, o sea, una retroalimentación de esos centros. Bueno, de Piscicultura Marivaca sí, del INIA muy poco, pero de lo que es Edelca y el Limnológico no logramos obtener información de cuál era su producción, pues. Bueno, una vez ya logrado, vamos a decirlo, ya por lo menos teníamos ya la disponibilidad de alevines, comenzamos ya con lo que es sistemas de cultivo. Se inició en Fundación La Salle un sistema muy novedoso de jaulas flotantes modulares para el cultivo de peces. Consta de dos elementos, una estructura portante y en principio, cuando se comenzó, una malla de red con doble fondo, aunque al principio el doble fondo no se le colocó, no se tenía. Les explico ahorita rápidamente cuál fue la función del doble fondo. Una vez que se colocaban los peces, algunos peces que morían, ¿no?, se iban para el fondo antes de flotar y eran presa fácil, ¿no?, en la malla, sobre todo de caribes, ¿no?, los cuales con el tratar de comerse el animal, realizaban, digamos, dañaban la malla, ¿no? Abrían huecos, dañaban la malla, incluso a veces en momentos podían entrar hasta el Caribe y afectar a los otros peces, o un hueco en donde podían salir los animales. Entonces se optó por colocar este doble fondo para que los animales, los depredadores, no tuvieran acceso directo a los peces cuando morían. Y la estructura portante, aquí la vemos más detalle, ¿no?, de tubos estructurales de 6 metros. Se hicieron de 6 metros porque eran los perfiles que en la zona estaban disponibles para no estar cortándolo, picando, ¿no? Pero es una estructura de 6 por 6 con unas columnas, tubos de 4 pulgadas, con flotadores de anime revestido de aluminio y remachado. Aquí se ven
lo que son los enganches, o sea, ¿no? Cómo se hace las uniones, ¿no? Nada de tornillos, sino pasadores con una cupilla. Y de esa manera estaba articulada, pues se podían encajar una jaula al lado de otra y tener con un pasillo central, por supuesto. Más adelante van a ver la foto un poquito más al detalle. Aquí cuando en el 84 ya, estamos hablando, que se fabricaron las primeras jaulas, esto es en el patio de la Fundación La Salle en Guayana, que hicimos el primer ensayo de ensamblaje en tierra para poder ver y tener la experticia, la destreza de cómo se iba. No es lo mismo aquí que en el agua, pero más o menos tener ya cierta habilidad para poder trabajarlo. Aquí se ve la jaula en su detalle. Esta fue la primera incluso, aunque no se ensamblaba con otra, sino la primera que tenía un solo pasillo. Se ven los elementos. Aquí ya en el embalse de Macagua, ¿no? En plena operaciones con su malla flexible. Otra vista de la jaula en Macagua. Bueno, la verdad que durante ese periodo comenzaron, de verdad que problemas con lo que era mortalidad de los peces. No logramos determinar cuál era el patógeno. Por esa fecha estaba un representante de la FAO, el doctor Nino Mérola, el cual se interesó porque desarrolláramos un ensayo sobre un análisis microeconómico del cultivo de la cachama. Por supuesto que con las condiciones con que se nos estaban presentando, con mortalidades importantes, no podíamos hacer ese ensayo en el embalse de Macagua, con esas condiciones. Fíjese que cuando nosotros se presentaban esas mortalidades, algunos peces moribundos se llevaban a la estación para determinar a ver cuál era el patógeno, y el pez en la mayoría de los casos se curaba. O sea, el pez, entonces ya teníamos cierta sospecha de que la calidad del agua, en este caso vuelve otra vez el pH a estar en cuestión, podía estar involucrado en ese efecto de lo que es la enfermedad del pez, ¿verdad? Pero bueno, teníamos que resolver esa posibilidad de la FAO, que estaba en condiciones de poder financiar ese proyecto, se llevara hasta feliz término. Y bueno, logramos ubicar un área en Tumeremo, en una laguna. Tumeremo queda como a unos 250 kilómetros al sur de Ciudad Guayana. Pudiéramos realizar ese ensayo. Aquí aparece la página, ¿no? Donde pueden ver a más detalle de la FAO, que pueden ver eh, ya el estudio completo, ¿verdad? Pero de todas maneras yo le pongo aquí algunas tablas. No voy a dar detalles así, pararme mucho con lo que son los números, ¿no? Pero sí se hicieron análisis de costo operativo y análisis de costos operativos y análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Esto, un detalle, aquí le voy a decir, el alimento que estábamos usando, aquí ni idea de existía lo que es alimento para peces como tal. Aquí usábamos bacarina y cerdarina de la empresa Protinal, con 20 y 17% de proteína. Por si acaso a lo mejor le quieren dar detalles a lo que son tasas de conversión y todo eso. Y bueno, este elemento aquí que mejor no comento nada de eso, porque, bueno. Ajá, el inconveniente de todas maneras seguía, ¿verdad? Con la malla, porque aparte de tener la, la flexibilidad de poder tener peces que estén atacando, ¿verdad? Aquí,
también era la obstrucción de la malla. Y se pasó a la malla flexible a una malla rígida, ¿no? Que son una malla de una pulgada de apertura, ¿no? Se colocaba en una estructura de tubo de aluminio de 1 pulgada. Aquí se ve, ¿no?, las proporciones, más o menos como unos 120 metros cúbicos tiene esta jaula. Entonces aquí veíamos que, por ejemplo, los peces muertos y la obstrucción de la malla, con esta nueva modalidad evitábamos de malla hexagonal, evitábamos el acceso de peces indeseables, ¿no?, aquí. Y también solucionábamos el problema de la obstrucción, del fouling. Esta malla aquí, esta faena que se ve aquí es una faena donde se hacen rotaciones semanales, ¿no? Aquí se ve ya la malla obstruida y el operario que está haciéndole el giro correspondiente. Haciéndole el giro también se podía observar si había alguna obstrucción o alguna rotura de malla o alguna costura que estuviera defectuosa, se podía reparar, ¿verdad? Entonces, como les dije, esto se hacía semanalmente y era mucho más fácil, era autolimpiante, pues. Y el problema de la enfermedad se logró. La doctora Carmen Urquía Ravelo, seguramente muchos de ustedes la conocen, logró aislar el patógeno, ¿no? Cultivarlo, atenuarlo con una solución de formalina. Me explico, le voy a dar algo muy general porque no estoy, digamos, al tanto de cómo eran los pormenores de lo que era la vacuna, pero en términos generales, ¿no?, se atenuaba, se cultivaba el agente patógeno, se atenuaba con una solución de formalina y se hacía el baño. Aquí se ve, ¿no?, en el momento que se le está colocando al agua la vacuna, el pez se coloca el pez ahí por tantos minutos con aireación constante. La vacuna, 1 litro a lo mejor daba para 30 kilos de animal. Eso sí, los animales tenían que tener 4 gramos de peso medio mínimo, porque se suponía que eran unos animales ya con cierta robustez para poder desarrollar los anticuerpos, ¿verdad? Una vez de que se vacunaban, se colocaban en unos estanques de malla flexible, ¿no?, por 15 días para generar los anticuerpos, y también se complementaba, que el alimento que se prepara, con complemento con vitamina C para mejorar lo que es la parte de la generación de anticuerpos. También otro desarrollo local, ¿no?, propio de la región fue el solucionar el problema del transporte de los peces hacia la jaula desde tierra. Entonces, aquí también casi todos los diseños y todo hecho por el licenciado Luis Pérez, con unos flotadores, ¿no?, con su tanque de acero inoxidable, tenía capacidad para 35 kilos de animales. Aquí se ve cuando están en la malla flexible, los peces ya vacunados se transportan hasta el tanque anfibio que, enganchado a la camioneta, llega hasta la orilla. Ahí se engancha la lancha y se transportan hasta la jaula. Aquí se ve al fondo Puerto Ordaz. Una vez que llegan a las jaulas, se abre la compuerta para decirle, estas jaulas tenían la propiedad de que tenían una puerta, ¿no?, que se podía cerrar o abrir, ¿no?, de 2x2, para poder tener acceso tanto a meter los peces como a la cosecha. Y bueno, aquí ven el desnivel que hay entre el tanque y la superficie del agua. Por gravedad se bajaba una manguera, un tubo que tenían aquí,
y los peces por gravedad pasaban a la jaula. Luego de tener ya todo eso ya más o menos bien engranado, se comenzó con lo que es la instalación de la piscifactoría, ¿verdad? Aquí vemos una gran cantidad de estructuras portantes que se van armando, enganchando y jalando hacia afuera, ¿verdad? O sea, ya los objetos eran tres personas máximo, que estaban ya entrenadas y bueno, hacían tanto de operarios como de instaladores y soldadores, todo. Trabajaban entonces aquí se iban instalando las jaulas. Esto es el momento en cuando nosotros se transportaba las jaulas. Al principio se fabricaba en la orilla y se transportaban, aquí se ven los flotadores, ¿no? Se transportaban hasta ahí, después se soltaban dos de los flotadores, caía por debajo. Toda una técnica, pero bien, bien engranada y funcionaba. Pero después se pasó a algo mucho más sencillo, que se hacía el hexágono, ¿no? En tierra, se transportaba el hexágono, se colocaban los tubos y después iba girando y se iba forrando la jaula en la propia estructura. Facilitaba eso mucho también. Se construyó también un almacén flotante donde se colocaban básicamente alimentos y otros enseres propios de la actividad de la piscifactoría. Aquí se ve el momento en que están elevándola para hacer la cosecha, entonces más o menos un promedio de los peces que se cosechaban, y se ve la actividad de alimentación diaria. La mayoría de los peces de la cosecha se vendía directamente al público. El lugar, San Félix, los cercanos al mercado de San Félix, ¿no? Se vendía prácticamente fresco, prácticamente vivo, porque se cosechaba a las 9 y a las 9:30 estaba en el mercado, 9:30, 10 estaba en el mercado. Y bueno, eso funcionó perfectamente, eso lo patrocinó mucho la gobernación del estado Bolívar. Otra forma de comercialización también fue hacia los restaurantes en el centro comercial, el restaurante tipo buffet. Se interesó mucho por las costillas, aquí vemos, ¿no? Costillas de cachamoto. Y bueno, finalmente aquí se ve ya en plena capacidad la estructura como una foto aérea, ¿no? Como se ve la estructura de la jaula. Esta foto fue tomada en el 99. Aquí aparecen algunos datos interesantes, ¿no? De que en los 1991, del 91, tuvo cosecha sostenida de 20.000, o sea, 20 toneladas por año sostenida, ¿verdad? Y bueno, luego no sabemos bien cuáles son las razones, ni las voy a explicar aquí, yo tengo mi opinión, pero bueno, la cuestión fue que Edelca o Corpoelec pidió a la Fundación La Salle que retiraran las aulas porque era una zona, digamos, de interés nacional, restringida, y eso fue lo que le dijo a la directiva de la Fundación La Salle y tuvieron que desarmar y toda esa infraestructura y tenerla a resguardo. Bueno, en el 2014 cambiaron las cosas y entre un convenio entre Fundación La Salle y CBG se inició el proceso de reinstalar y poner operativo en Macagua. Entonces aquí aparecen algunos datos interesantes que se le entregó a la CBG para ver si estaba interesado en reactivar eso de nuevo y fue bien recibida y se inició el proceso, ¿no? De nuevo, como le dije, que parecen datos de lo que ya la experiencia nos daba con años anteriores, ¿verdad? Y teníamos lo que era la producción de alevines, vacunas, transporte,
personal técnico calificado, y se inició el proceso. Aquí se ve ya, fíjate, esto fue en 2014, aquí está el compañero Luis Pérez, ya cuando estuvimos operando nueve jaulas hasta el 2016. Bueno, pasamos después a nuevos sistemas de jaulas flotantes, pero familiares, ya en otro ámbito. Aquí ya otro tipo de modelo que está en lo que es la parte del desarrollo rural de la piscicultura, enfocado hacia el estado Monagas, hacia todo lo que es la parte de Isla Guara, incluso algunas por Caruachi, hubo 2 o 3 que vamos a mostrar más adelante. Primero por lo económico, sencillo, y segundo porque las zonas donde se iban a desarrollar no eran tan profundas como donde el embalse de Macagua, ¿verdad? Aquí se ve la estructura portante con 2 tipos de flotadores. Del ingenio, si no había anime, se hacía de otra manera. Aquí es la jaula como tal, 5 por 2 por 2, con malla igual, malla de la de 2 pulgadas, de 1 pulgada. De los resultados, estos más o menos son los datos que se obtuvieron en algunos de los ensayos con familiares que se hicieron, ¿no? Ahí se obtenía una cosecha alrededor de los 500 kilos por jaula, ¿verdad? Aquí se ve una de las familias que estuvo interesada en participar y en ser protagonista del sistema de cultivo. Aquí su casa, y tras patio estaba el Caño Mánamo, y bueno, vamos a aprovechar ese espacio. Pues aquí se ve en el momento, ese es un otro lado, el momento en que uno de los productores hace la siembra de los alevines. Esto es una estructura también que diseñó la gente de la Fundación La Salle para poder, estos son las mismas personas que trabajaron con las jaulas de estructura de jaulas en la piscifactoría. Entonces es una estructura móvil para izar la jaula, ¿verdad? Entonces se colocaba a un costado de la estructura y fíjate, se podía levantar, y aquí los muchachos hacían el control mensual de talla y peso, ¿sí? Para poder determinar cómo iba el crecimiento, darle la información al productor, lo llevaba registrado. Y se ve otra familia, estos son una de la Inia Guarao, en el sector Morichito, en Isla Guara, recibiendo los peces que se van a sembrar. Por aquí al fondo se ve la jaula. Aquí se ve una vista un poco más en perspectiva de cómo se veía, ¿no?, la jaula. Aquí está el capitán de la unidad indígena, haciendo orgulloso de su producto, de su cosecha. Luis Pérez con el, con el señor, no recuerdo era que el nombre, haciendo la alimentación, ¿no? Mira lo cercano de la orilla que estaba. Esta es otra también en Isla de Guara, en el momento de la cosecha. El señor Hilario, criollo de ahí, en el momento que está haciendo la cosecha de su producto. Esto es en el sector ya del embalse Caruachi de arriba. Esta es la foto aérea, ¿no? Esta es actual. Aquí están las coordenadas por si están interesados en ver. Esto fue ayer que lo capturé para que vieran que todavía está operativa. Esta señora aquí tiene su restaurante, alimenta a los peces. Una vez que estén de tamaño de cosecha, lo lleva a este recinto aquí, que tiene una pequeña jaula. Y esta es la carretera, una carretera que va, creo que para Upata, de Caruacho, una carretera alterna, pero muy transitada por gente que los fines de semana quiere ir a comerse su pescado, y esta señora vive de esto, vive. Aquí se ve en el momento en que está izándola, seguramente para
o control o cosecha. Bueno, ahorita pasamos a lo que es programas de piscicultura en la región, ¿no? Igual, pero ya en tierra, ya pasamos de jaula a tierra. Para ello, ya nosotros con cierta experticia, se solicitaba lo que era la identificación de áreas ya existentes. O sea, no estábamos con el tema de fabricación de estanques o de lagunas, sino a identificar cuáles son las existentes, características, potencialidad para el desarrollo, ¿verdad? Y se evaluaba el cuerpo de agua, dimensiones, la fuente de agua de dónde venía, capacidad de carga, facilidad de acceso, y se le daba asistencia técnica. Aquí se ve una, en Isla de Guara, se ve aquí como una especie de, como préstamos, pues. Y se hicieron las lagunas y bueno, las tenían ubicadas como para, no para la actividad piscícola, pero nosotros identificándola, vimos la posibilidad de que esta gente se pudiera incorporar en ese programa. Y bueno, se incorporaron. Y esto sí era, esto es en cerca de Uracoa, un productor que hizo una inversión grande, la tenía prácticamente abandonada, ¿no? Se identificaron de este tipo así bastantes unidades de producción por esas zonas, por el sur de Monaga. Normalmente por falta de asistencia técnica y capacitación. Y bueno, se incorporaron a los programas, ¿verdad? Yo aquí voy a hacer una pausa, un momentico, para meterme un momento, ojalá que me deje, aquí está. Este es en Google, ahorita, ¿no? Fíjate, aquí está el estado, bueno, todo lo que es la región Guayana. Nosotros fuimos identificando cada una de las unidades y, por ejemplo, fíjate aquí, yo le doy aquí, me aparece eso lo hicimos el equipo de trabajo de Guayana, ¿no? Donde damos, por ejemplo, piscicultura Valle Verde, qué unidades tiene, qué especies va a cultivar o está cultivando, su capacidad instalada. Aquí fíjate, ahorita la vemos, vamos a ver si se ve aquí. Esa es la que estábamos enseñándole ahorita, ¿verdad? Aquí tenemos la otra de Valle Verde. Aquí está. Tenemos también algunas, bueno, como le dije, podemos ponernos aquí y vamos viendo la unidad de producción y vamos viendo la laguna, todo eso para poder identificar. Aquí están las dos lagunas la cual usaban. Y voy a aprovechar para, bueno, aquí está toda las áreas y los cuerpos de agua que estaban disponibles para el desarrollo del programa piscícola en el sur de Monaga, Anzoátegui, Delta. Y aquí le voy a aprovechar que ya estoy en Google para lo de que es parte de la Gran Sabana. Aquí está, por ejemplo, en Huonquén, con las comunidades indígenas, aquí están las lagunas. Eso es ahorita, se mete uno en Google y la ve. Aquí están las lagunas en Huonquén. La de una de las primeras que empezaron a trabajar, que fue la de San Ignacio Yuruaní. Fue uno de ellos le vendían, o le ven, no sé si están todavía operativos, le venden el producto aquí está el río donde capturan el agua, aquí están las lagunas. Le venden su producto a los comedores bueno, en ese momento, los comedores de Delca, ¿verdad? O a las unidades, a los lugareños de por ahí cerca. También aquí en Betania, ahorita les voy a mostrar momentos de la cosecha también. En fin, aquí se ve la laguna. Para un momentico. Aquí se ve la laguna. No sé si ahorita están operativas o no. Bueno, voy a salirme un poquito de aquí para continuar con la presentación. Estas son
unidades. Aquí voy a poner también un pequeño video como para que vean cómo se hacía la cosecha en una de las unidades de producción de Monaga. Se capturaban los peces, se hacía por shock térmico, ¿no? Agua helada, se sacaba. Aquí ven como y el pez está prácticamente aletargado. Esa cava que ustedes ven ahí, esa es de la empresa del Estado, Leander Carnes y Pescado, que hicimos un contacto para que pudiera los productores arrimarle el producto a esta planta procesadora, que por cierto opera, no sé si todavía está operando, en Píritu. Esas eran de las plantas que vendió el Estado español a Venezuela, a Vizcaíno. Más adelante mostraré unas imágenes de esa planta. También dentro de los programas, no solamente con criollos, sino con indígenas, aquí fue un programa piscícola de la región en el municipio de Sucre, ¿no? En la Universidad Indígena de Venezuela. Aquí hay varias etnias, ¿no? Se hizo, tenían unas lagunas construidas, se colocaron peces, aquí sacaron unos animales de 2 kilos hasta 3 kilos, imagínense. Aquí se ve en el momento de lo que es la cosecha, también la venta, no sé si esto es Guarataro, después me dirá, pero creo que por ahí cercano, o sea, en la región cerca, se hacían las ventas directas al público. Pues. Y eso fue todo reseñado por los periódicos locales, ¿no? La cosecha de la Universidad Indígena, en el momento cuando incluso ellos hacían el pescado ahumado, incluso lo empaquetaban y todo. Estos son 2 tipos de lagunas. Esto es en Cabanallé, ¿no? Municipio Gran Sabana, y esto es en Isla de Guara. Yo les muestro esto para que vean más o menos los tipos de lagunas promedio que hay ahí. Están entre 1.000, 1.500 metros cuadrados cada laguna. Esto es en Betania. Esto aquí en San Ignacio Yuroní, con la comunidad, sembrando los peces, aquí haciéndole control y aquí con su cosecha. Y como les dije, la gente distribuía los peces tanto a la comunidad, ¿no? como a los lugareños de cercanos. Que voy a mostrar 2 cositas. Una, en el centro piscícola Atojil, hubo un programa de capacitación en general, no solamente en piscicultura, era a nivel general. No sé si se va a aprender primero, no, voy a ver si se aprende. Esto nos los enseñó un pescador de Margarita que llegó con una técnica de escamado con un dreamer, ¿verdad? Ay, no sé por qué no. Aquí está, bueno, vamos a ver primero en el centro piscícola, no le pongo audio, en el momento en que se está haciendo la capacitación, ahí había una laguna pequeña, los muchachos durante su periodo de aprendizaje de otras cosas también, no solamente de piscicultura, pero hicieron su ensayo de piscicultura, ahí en el momento que la están cosechando, ¿verdad? Los peces, y parte de esos peces fueron procesados. ¿Para qué? Bueno, para hacer hamburguesas. Hamburguesas aquí ven cuando sacan el filé de una vez lo pasan por molino, es aliñado, prensado y sale la hamburguesa. Y después, bueno, después hicieron su ensayo de degustación. Y bueno, eso fue bastante interesante, ¿verdad? Y aquí se ve, mira, ¿ves? El momento, eso es un dreamer, ¿no? Que funciona con aire comprimido, pero eso que usan en las caucheras. Y es una mecha de carpintero, plana, de 3 puntas. Entonces, fíjese, lo rápido, ¿no?
incluso más eficiente. Eso lo llevamos nosotros a la gente de Leander Carnes y Pescado a ver si la podían aplicar allá en la planta procesadora, porque imagínense hacerlo de manera manual. Cuando tú haces 2 o 3 pescados, bien, pero cuando estás escamando manualmente 200, 300 pescados al día, bueno. Entonces le pareció interesante, pero ellos tenían que darle, digamos, el visto bueno a la directiva para ver si aplicaba dentro del protocolo y todas esas cosas. Aquí lo único que pude capturar de un evento que hubo también junto con productores locales del sur de Monaga, se hizo un intercambio de experiencias. Pusimos así productores haciendo sus exposiciones a su estilo, con su sencillez, con su humildad, de cómo le iba, aquí parece, mira, uno de los productores. Todo esto fue perdón, al sur de Monaga. Entonces vimos que había mucha interacción entre nosotros, los que le estamos llevando la parte de asistencia técnica, y logramos con las alcaldías de Libertador, de Uracoa, de Sotillo, todas las del sur de Monaga. También la gobernación aportó algo y la CBG, hicimos ese evento, de verdad. Y estuvo bien, bien. Oye, lástima, de verdad que no tengo ni fotos ni videos aquí disponibles. Pude capturar nada más, eso fue el pendón y la promoción que se dio ahí. Bueno, esto ya uno de los productores de Leguara, fíjense, no estamos hablando de llevar sus daticos, eso pasa que no puedo ponerlos todos, pero cada una de las unidades, por lo menos tenía 5, pero puso activas 2 lagunas y tenía toda su información, o sea, 300 peces por laguna, cuando inició, cuando finalizó el cultivo, los días de cultivo, peso medio, cuánto cosechó, el rendimiento que hubo, la tasa de producción kilos por día. Bueno, toda esa información se le iba llevando y él la llevaba en su cuadernito. Aquí aparece los peces cuando los cosechó, aquí igual lo que explicamos siempre, que la mejor manera, más sana, higiénica y mejor presentación era haciéndole shock térmico, ¿verdad? Matarlo con agua con hielo. Fíjese aquí, este señor, aquí llevaba su cuadernito y estamos hablando de sitios en donde no tenemos una ferretería al lado, ¿verdad? Entonces, pero el ingenio criollo, bueno, eso necesitaba, no sé si era una reducción o una ampliación. Pero bueno, esto era de 3/4 y esto era de 3 pulgadas. Y bueno, agarró una botella de refresco y puso su reducción al estilo, como puse yo, tipo candela. Ah, sí, de 1 a 3 aquí, parece. No me acuerdo. Ajá, aquí está de la planta procesadora, ¿verdad? Es una planta de 312 metros cuadrados, con cámara de frío, túnel de congelado. Tiene una capacidad instalada de 2.500 kilos por día, 25 empleados. Esa la fuimos a visitar. Estos son cachamas embacadas. Nosotros les sugeríamos también que lo hicieran en rueda, porque lo hacían entero. O sea, lo que hacían era desviscerar, creo que relajaban, que es los cortes que se hacen en el lomo para de alguna manera el relajado, como decimos nosotros, de alguna manera minimiza en el momento que vayas a comer esa fastidiosa espina en Y, ¿no? Entonces en ese momento el relajado y la cocina penetra el calor ahí, de alguna manera blanda un poco y casi ni se percibe. Pero aquí, fíjate, estamos nosotros con el Dreamer, aquí se ve para que ellos están contentísimos porque decía, imagínate, ahorita vamos a hacer más rápido, menos problemas con el procesamiento. ¿Ves? Pero de verdad que es interesante. Entonces, ahí hubo los años dorados, fueron 2008, 2009, en donde teníamos producción de larvas en CBG o en el centro piscícola primario, el centro de Levante, en la zona cercana puede ser en el sur de Monaga, teníamos a los productores, tanto
medianos como grandes productores, y en Maturín la gente de CBA ESISA, que era la distribuidora de alimentos balanceados, hicimos el contacto, que estaban ellos en Barquisimeto y trasladaban alimentos para peces. Había un convenio entre Venezuela y Ecuador, creo que era con la empresa ISIL, no sé, de Ecuador. Traía alimentos, pero nosotros no sabíamos que estaba distribuyendo, por lo menos no lo distribuían hacia la zona de Oriente. Hicimos el contacto, le enseñamos digamos, los números de la cantidad de gente que podía haber ahí disponible para poder utilizar el alimento. Y bueno, y de esa manera se hizo ese enlace. Entonces, fíjese, teníamos ya lo que llamamos la ruta del cachamoto. Toda esta cadena, el productor tenía alevines disponibles, asistencia técnica, alimentos disponibles, ¿verdad? En un precio razonable. No todo el mundo podía comprar, tenía que tener porque podía haber el escrúpulo de que compraba alimentos un poco más baratos y de repente lo revendía. No, dentro de la asistencia técnica había qué capacidad tenía él, o este otro señor, y cómo iba a ser la distribución del alimento, ¿verdad? Y después todo ese alimento, la gente de CBA Leander los visitaba un día antes, verificaba el estado del pez y capturaba los peces, se los llevaba, los procesaba. Creo que la forma de pago en 10, 15 días ya tenían su pago. Aquí están los números en redondo, ¿no? Grandes, de todo ese estudio que se hizo con la zona, sobre todo de Estado Monagas. Fíjense, no voy a ponerme los numeritos estos aquí porque yo casi que ni los veo, yo me imagino que muchos de ustedes tampoco los ven, pero lo interesante es lo de acá abajo. Ajá, en la gráfica. Aquí está, número de lagunas, ¿verdad? Están las lagunas activas, las lagunas operativas y las lagunas inactivas, ¿verdad? Activas son las que ya tienen los peces, las operativas son las que solamente hay que echarle los peces. Y las inactivas son cuerpos de agua o huecos, pues, que hay que hacerle cierta inversión para poder comenzar la actividad. Estas otras que están aquí son áreas disponibles que hay. Esa área disponible hay, en este caso, por ejemplo, 72.000 metros cuadrados que están, en ese momento que se hizo el estudio, estaban en producción. Hacía falta llenar este espacio con estos alevines que están aquí, estos alevines disponibles que iban para acá. Y esta área estaba ocupada por estos alevines que están acá. Y esta área produjo esta cantidad de kilos de pescado. Pero si lo pusiéramos todo completo, estuvieran cercanos a los, o no, pasando los 300 toneladas. ¿Verdad? Eso es más o menos lo que nosotros le íbamos presentando a las autoridades. Y también se hizo en lo que es la piscicultura rural en Gran Sabana. Entonces son números ya también reales, ¿no? O sea, cómo comenzó en el 2004 con 3 unidades, terminó con 12 unidades, en el 2009 ya teníamos 12 unidades, número de lagunas que había, o sea, el espejo de agua que había ahí disponible, alevines, los cosechados, eso sí, la densidad de siembra aumentó un poquito, pero allá por la cultura, ya cuestiones culturales. El indígena no esperaba ni siquiera, yo creo que llegaba a medio kilo, ya lo cosechaba. Los cosechaban, pero eran bien recibidos por la mayoría de la gente que compraba el producto. Pues. Bueno, esto ha sido el modesto aporte que ha tenido el desarrollo piscícola en la región Guayana para lo que es el desarrollo integral de Venezuela.